Hola a todos, mi nombre es Fernando Muñoz. Como ya me presenté por medio de los mensajes de bienvenida, yo voy a ser su tutor en este curso de Informática 1. Pues les doy la bienvenida al curso y espero que sea pues muy útil para ustedes. Aquí estoy por cualquier cosa que necesiten. Ya saben que pueden contactarme por medio de la plataforma a través de comunicación y mensajes. Yo espero darles respuesta a más tardar después de 24 horas para sus mensajes con preguntas y para retroalimentación de tareas a más tardar 48 horas después. Este video va a ser para dar un repaso por los temas que vamos a ver en la semana número 2 a modo de clase. Entonces, pues yo voy a explicar los temas y cualquier cosa, pregunta o alguna observación me la pueden hacer llegar a través de los mensajes, igual de la plataforma de Blackboard. Semana a semana vamos a tener estos videos en los cuales pues vamos a dar un repaso a los temas que se van a ver durante la semana y pues espero que sean muy útiles para ustedes. Igual pues lo pueden revisar después en cualquier duda o que tengan para prepararse para el examen. Entonces, pues vamos a empezar con este video de la semana número 2 y los temas que vamos a ver aparecen en la siguiente pantalla. Gracias. Bien, pues vamos a comenzar con el video de esta semana. Para empezar, pues como ya saben, ingresamos a la plataforma de Blackboard, en donde primeramente pueden encontrar sus anuncios, ¿no? Pero bueno, eso ya lo conocen, entonces vamos a irnos al calendario para que podamos ver qué es lo que vamos a hacer esta semana. Entonces, de lo que correspondería a la semana número 2, vamos a ver el módulo 2, que son los géneros discursivos y el lenguaje. Dentro de este está la unidad número 1, que son las generalidades de los tipos de géneros discursivos. En esta semana vamos a tener lo que son en sí 2 actividades evaluables y un ejercicio de signos de puntuación, el cual no se evalúa, pero le serviría bastante como práctica. La primera actividad es acerca de argumentación. Esto es individual y tienen hasta el viernes para entregarlo hasta las 11:59. Tiene un valor del 8%. Y la segunda actividad, que también es de los signos de puntuación, tienen hasta el miércoles hasta las 11:59 e igual vale el 8%. Entonces, esto es lo que abarcará la semana número 2. Y nos vamos a lo que es el contenido. Para comenzar con el módulo 2. Bien, pues ustedes tendrán el suficiente tiempo para revisar esta introducción a detalle. En sí lo que nos está diciendo esta introducción es de que siempre hay una forma ideal para poder lograr un escrito, ya que pues la comunicación escrita muchas veces necesita seguir algún cierto formato. Entonces la idea es redactar de forma clara y precisa. Esto es la clave, y aunque no es fácil, tampoco es tan complicado, y menos pues si lo practicamos. Entonces, en este módulo vamos a trabajar los géneros discursivos y aprender a distinguir entre diferentes textos que utilizamos en la vida cotidiana. Por ejemplo, vamos a aprender cómo es su elaboración, formato y la profundidad de su contenido, que muchas veces, dependiendo de cuál es el propósito de este texto,
es qué tan profundo o qué tan importante va a ser la escritura de y la forma en la que lo vamos a escribir. Vamos a hacer un análisis de la historieta, ya que este es un texto bastante sencillo al que todos tenemos acceso, ya sea en un periódico o en alguna historieta pequeña. Es un medio de comunicación, texto corto, es bastante sencillo, sin embargo, por medio de los dibujos también nos dan otro mensaje, ¿no? De igual forma vamos a trabajar con el tema de la ortografía, sobre todo en los signos de puntuación, ya que esos son muy importantes a la hora de escribir un texto. Por supuesto, aquí lo que dice es que no es suficiente saber o haber leído toda esta teoría de lo que es cómo escribir, cómo son los textos ideales o cómo es de que la comunicación va a ser más efectiva. No solamente es saberlo o haberlo leído, simplemente la práctica hace al maestro. Entonces es muy importante que los conocimientos que adquieran durante este módulo los pongan en práctica y estén practicando y practicando. No solamente en la forma de escribirlo de los géneros discursivos, sino también lo que viene siendo los signos de puntuación, los cuales son muy importantes. Entonces, bueno, pues esperemos que este módulo les ayude a mejorar el uso del lenguaje, ya sea por comunicación escrita o comunicación oral, y ya que pues no solamente nos la pasamos hablando, sino también muchas veces ahora la comunicación es vía texto, ya sea desde un celular, un texto sencillo, un mensaje, o hasta un comunicado dentro de la empresa en la que trabajas o en la escuela en la que estudias. Muchas veces no son textos ya cortos, sino son textos más especializados que requieren cierto formato y cierta forma de llevarse. Entonces, bueno, esto fue la introducción, así que vamos a continuar con el módulo 2. Pues bien, como parte de las competencias que se van a desarrollar durante este módulo, aquí las podrán encontrar en la siguiente pestaña después de la introducción. Entre otras, pues es comprender qué son los géneros discursivos para distinguir sus características en los diferentes procesos comunicativos de la vida cotidiana, analizar de manera crítica diferentes tipos de textos utilizando una lectura más profunda y reflexiva para ampliar sus recursos al redactar, apreciar las reglas ortográficas a fin de aplicarlas de forma constante en los textos que el alumno redacta, no importando de qué texto se trate. Esto es, así sea comunicación muy simple o comunicación bastante profunda e importante, no sé, para su trabajo o escuela. También identificar el fondo y la forma de textos para ser capaz de traspasarlos y modificar las estructuras, respetando el contexto de un texto para incrementar su capacidad de análisis y de síntesis. Bueno, dentro de la unidad 1, que son las generalidades de los tipos de géneros discursivos, pues vamos a trabajar con los géneros discursivos explicados desde la perspectiva que nos dejó un lingüista llamado Mikhail Bakhtin, quien asegura que todos textos tienen una clasificación y cada uno tiene factores que lo delimitan, esto es, características o cosas que hablan de ese texto y es más fácil identificarlos. Bueno, vamos a hacer un poquito más grande esto. Es importante recalcar que pues a lo largo de la vida vamos a necesitar escribir muchas cosas, no solo escribirlo, también hablarlo, pero es muy importante saber escribirlo de la forma correcta. Muchas veces hablar es más sencillo porque lo hacemos desde muy pequeños y lo vamos perfeccionando con el tiempo. Sin embargo, escribir es realmente importante y con el tiempo necesitamos perfeccionar la técnica.
Bien, bueno, algunas otras competencias. Vamos a investigar el significado de diferentes palabras que puede ser que no las conozcan, seguramente algunas sí. Esto es para lograr mejor comprensión de la lectura y ampliar nuestro vocabulario. Vamos a realizar lecturas de comprensión y de calidad a fin de ser capaces de sacar conclusiones que proyecten su visión personal. Vamos a evaluar argumentos y opiniones e identificar prejuicios y falacias. A estructurar ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. Bueno, dentro de los subtemas que veremos en esta unidad de los géneros discursivos, vamos a toparnos con esta pregunta que es ¿qué son los géneros discursivos por definición? Y también qué tipos de géneros discursivos encontramos, ¿no? Ya que pues hay más de uno. Bien, bueno, cabe mencionar que como tal el título de géneros discursivos fue Mikhail Bakhtin quien lo acuñó, fue quien lo delimitó como tal. Él dice que, o sea, él se dio la tarea de identificar estas diferencias dentro del lenguaje a fin de que nosotros tengamos esta facilidad de decir, muy bien, este es un género discursivo de tipo tal, este es un género discursivo de este otro tipo. Entonces, más adelante vamos a ver los diferentes tipos de géneros discursivos y él fue quien delimitó estas diferencias para que nosotros más fácilmente podamos estudiarlo. Bueno, vamos a hacer aquí un paréntesis. Esto es un repaso por el contenido que ustedes tienen que ir repasando. Entonces, yo voy a dar como tal pues como un repaso rápido de todo el material. Sin embargo, por favor, si ustedes tienen dudas o yo voy demasiado rápido en este video, bueno, pues pueden contactar, ya saben, consultar el material siempre en la pestaña lateral, en lo que es esta pestañita de contenido, ¿no? Entonces, por favor, si necesitan pues más tiempo para revisarlo y más calmado, accesen ahí y sin ningún problema, ¿no? Más sencillo. Bien, pues aquí vamos a observar diferentes tipos de textos, ya sean tipos de comunicación que diariamente utilizamos en nuestra vida cotidiana, ya sea, por ejemplo, en este caso, pues platicando con alguien, de forma de que ellos entienden lo que tú quieres y, pues bueno, cada texto cambia dependiendo de a quién va dirigido o qué es lo que quieres con este texto. No es lo mismo escribirle un texto a algún familiar para saludarlo, simplemente para saber cómo está o para pedirle algún favor, que escribirle un texto o algo más serio a un jefe o a algún profesor. Entonces tenemos que tener bien delimitado esto, saber a quién va dirigido el texto y de esta forma pues ir escribiendo de la mejor manera. Entonces, por favor, revisen estos ejemplos y vean, pues dependiendo de a quién va dirigido, vean la forma en la que está pues ensamblado este texto. En este caso, el doctor le está hablando a su paciente, ¿no? En este caso es el entrenador quien le está hablando a los niños que están entrenando o jugando. Entonces, obviamente cambia la forma en la que les habla. Y por último, pues es como pues al parecer algún líder sindical o algún político, el cual pues está dando un discurso ante mucha gente. Entonces, si se dan cuenta, su forma de expresarse, su forma de hablar a la gente, pues es muy diferente a como nosotros nos comunicaríamos normalmente. Entonces, revisen estos textos con cuidado, dense su tiempo y delimiten esas diferencias entre cada uno de ellos. Bien, pues aquí vamos a encontrar como tal las generalidades o las características generales con las que cumple un género discursivo. Podríamos decir que un texto se considera género discursivo si incluye las siguientes características. Por supuesto, un tema,
Esto es saber de qué se está hablando, de qué trata el género discursivo. Es súper importante que sea muy claro qué se quiere informar o qué se quiere comunicar con este texto. La estructura. Bueno, claro, o sea, si nosotros queremos comunicar algún tema tal vez muy complejo, muy difícil de entender, pues lo importante sería que la estructura sea muy clara, que sea muy sencilla de seguir, que no te pierdas leyéndolo, sino que sea muy fluida la lectura y que ya sea por medio de incisos, por medio de diferentes usos de la redacción, sea muy fácil entender el tema, ¿no? Que es el punto anterior. El estilo. Bueno, en este del estilo vamos a utilizar diferentes recursos lingüísticos. Pueden ser metáforas, comparaciones, ejemplos. Esto es para darle nuestro propio estilo de escritura a un género discursivo en este caso, ¿no? Puede ser que se utilice, no sé, algún recurso lingüístico, como les decía, como alguna metáfora o algo de ese tipo de recursos, ¿no? Esto es para que sea más claro a las personas. Y por último, la función. La función es muy importante porque esto delimita el para qué y para quién se escribió o a quién se le habla, ¿no? Entonces, bueno, aquí es donde vamos a saber para qué es el texto. No es lo mismo que el tema. El tema dice de qué trata el texto. Pero qué se busca con ese texto, esa es la función. Entonces, por ejemplo, yo puedo escribir un texto de, no sé, hablando de, se me ocurre, comida rápida. Entonces, ese sería el tema. Pero la función sería para qué quiero escribir un texto de comida rápida. Puede ser para, no sé, concientizar en una escuela que el consumo de la comida rápida es malo o que o tal vez para todo lo contrario, que se implemente la comida rápida dentro de una escuela o dentro de un supermercado, no lo sé. Esa sería la función, para qué queremos que sea este texto. Y también obviamente pues para quién está dirigido el texto, ¿no? Puede estar dirigido a una persona o a diferentes, ¿no? O a varias más bien. Puede estar dirigido a un director de una escuela, a nuestro jefe dentro del trabajo, o bien a un grupo de personas que tome decisiones por la escuela o por las diferentes, no sé, instituciones. Bueno, aquí podemos ver cómo es que se clasifican los distintos géneros discursivos. Bueno, aquí podemos encontrar que está clasificado por los temas que trata y por los estilos verbales que tiene el texto como tal. Entonces, por temas, pues puede ser una comedia, una tragedia, algún tema policíaco, puede ser histórico o algún otro tema. O sea, en realidad no está cerrado a solo estos cuatro. Puede ser de qué se trata, eso delimita, como tal clasifica el género discursivo. Entonces depende de este aspecto, del tema del que trata. Y bueno, el estilo verbal aquí sí, pues va muy delimitado por estos dos, que es el formal y el informal. El formal pues es usando un vocabulario elegante y propio. Esto quiere decir palabras muy bien establecidas, palabras un poquito más complejas tal vez que requiera cierto nivel de conocimiento para entender, ¿no? Y tal vez un lenguaje un poco más técnico en caso de que se dirija, por ejemplo, a algún jefe o algo así, pues se pueden utilizar palabras técnicas que tal vez ellos conozcan, ¿no? Y bueno, como uso informal, pues esto es hablando con palabras de uso más común y sin el uso de palabras extrañas o muy rebuscadas como en el caso del formal, ¿no? Por ejemplo, un discurso, un género discursivo informal podría ser hasta un mensaje de texto, ¿no? Por ya sea WhatsApp o por alguna red social, porque realmente utilizamos pues este lenguaje muy cotidiano, ¿no? Entonces, bueno, aquí debajo hay unos ejemplos de estos dos estilos verbales. Entonces, pues es muy fácil delimitarlos, ¿no? O sea, denles una leída y vean cuál es el formal y cuál es el informal. Van a ver que pues, realmente es muy sencillo, ¿no? Bien, bueno, pues según Mikhail Bakhtin,
existen dos tipos o niveles de géneros discursivos. El primero es simples o primarios, también se les llama, y el segundo nivel es complejos o secundarios. Ok, bueno, aquí pueden encontrar una descripción si abren esto. Por ejemplo, el nivel simple o primario está constituido por enunciados de comunicación inmediata. Se integran frases simples, interjecciones, órdenes, diálogos cotidianos, cartas, onomatopeyas, etc. Son géneros cotidianos, los diálogos del tipo cercano, cartas, saludos, conversaciones, todo lo que tiene que ver dentro de un ámbito más familiar, más de cara a cara. Esto también aplica obviamente si es si es hablada la comunicación. Este curso obviamente es de lectura y redacción, va más enfocado a lo que es escrito, pero también, o sea, podemos utilizar cualquiera de estos recursos, ya sea interjecciones o onomatopeyas, dentro de nuestra habla cotidiana. Esto se refiere al nivel simple o primario de los géneros discursivos. Perdón, bueno, aquí y en complejos o secundarios son las agrupaciones de géneros simples, las cuales dan otra función al lenguaje más allá del inmediato, o sea, más allá del obvio o del lógico. Algunos ejemplos son novelas, investigaciones científicas, enciclopedias, los artículos periodísticos, textos legislativos y las bitácoras. Esto es porque utilizan formas más simples de escritura para llevarte a otro mensaje. Por ejemplo, no sé, dentro de una novela puede estar utilizando metáforas o puede estar utilizando fábulas, pero todo con el propósito de llevar al conocimiento, a la lectura de esta novela y de la progresión de una historia. Bueno, también a diferencia de los géneros simples, los géneros complejos generalmente son transmitidos en forma escrita. Esto es porque ya tienen más complejidad, o sea, ya tienen más profundidad dentro de lo que se busca comunicar, entonces no es tan sencillo hablarlos, o más bien casi imposible. Bien, bueno, aquí vamos a aprender qué es como tal un género. A los géneros se les llama principalmente a todas las formas de expresión que utilizamos para establecer relaciones con los demás, y se ha hecho con tanta frecuencia que se va estereotipando. Esto quiere decir que se les asignan características específicas, como los géneros discursivos en este caso. Bueno, aquí en palabras más sencillas hay muchas formas de expresarse: la narración, descripción, conversación, la entrevista y el ensayo, etc. Pero no se necesita ser un experto en cada una de estas formas de expresión para identificar la palabra ni para llevarla a la práctica. Casi todos los días se hacen narraciones. Al contarle a alguien cómo te fue en tu día es ejemplo de narración. Claro, no porque no conozcas el recurso literario que estás utilizando no quiere decir que no hagas uso de él. Como aquí dice, si tú le estás contando a tu pareja, a tu papá, a tu mamá, cómo te fue en el día, ya estás haciendo una narración. Si te preguntan, oye, ¿quién es tu mejor amigo y cómo es? Entonces tú les estás platicando cómo es tu mejor amigo y estás haciendo uso de la descripción. Entonces no necesariamente tienes que ser un experto de esto para ponerlo en uso, simplemente lo usamos día a día y a veces ni nos damos cuenta. Bien, pues igual aquí vamos a encontrar más información acerca de esto. Por ejemplo, a lo largo de la historia los textos se han hecho bajo diferentes circunstancias y con distintas intenciones. Esto quiere decir que qué es lo que obliga a un texto a ser escrito y para qué se escribe, pues esto cambia dependiendo del tiempo o de la situación. Entonces, Bakhtin, como tal, pertenecía a una comunidad determinada. Entonces, desde este punto de vista, podemos decir que se comparten en principio ciertas formas de expresión y el texto género sea distintivo de esta agrupación. Esto quiere decir que ya que él pertenecía a cierta comunidad, ellos se comunican de cierta forma, ellos escriben de cierta forma, tienen ciertas expresiones que son distintivas de donde él era, ¿no? Entonces puede cambiar dependiendo el lugar o las circunstancias bajo las que se escribe, ¿no?
Obviamente con el paso del tiempo se empezó a catalogar, esto quiere decir a separar o a clasificar los géneros literarios tomando en cuenta la composición, la forma y el contenido. O sea, estos tres factores fueron los que se tomaron para como estandarizar o generalizar un poquito, o como acotar un poquito más lo que se busca por un texto. Entonces así ya no había, no sé, textos de 1000 maneras distintas, sino ya había un poquito menos, ¿no? Ya podían entrar dentro de una categoría dependiendo de su composición, forma o contenido. Bueno, aquí es nada más recordar que obviamente en el taller de lectura y redacción 1 se comenta que el lenguaje está en constante movimiento. Esto quiere decir que cambia. ¿Por qué cambia? Pues es dependiendo de las necesidades de quien lo está hablando, de quien está comunicando. No es lo mismo comunicarte con una persona que nació hace 200 años, porque nosotros ahora utilizamos diferentes formas de hablar, diferentes palabras. Igual, hace 200 años hay palabras que ni siquiera existían, cosas como relacionadas con el internet, con cosas así, ni siquiera sabrían de qué estás hablando. Entonces el lenguaje va evolucionando, porque pues obviamente nosotros vamos evolucionando, ¿no? Entonces es importante recordar esto porque al usar el lenguaje como materia prima, los géneros discursivos también tienen que ir cambiando. Miren, aquí estaba lo que les decía. Antes las personas solo se informaban a través del periódico, después la televisión o mandaban cartas para comunicarse con alguien que estaba lejos. Ahora hay internet, hay direcciones electrónicas y aparte hay mensajería instantánea como Messenger o como WhatsApp, que lo utilizamos mucho día a día. Bien, pues ahora vamos a hablar un poquito del género y esto es, o sea, como tal el género, hablamos de que se originó como tal en la antigüedad, cuando eran escritos clásicos. La retórica griega, como tal en la era de los griegos, establecía como respuesta a las necesidades de administrar la vida de la ciudad y los conflictos comerciales tres grandes géneros de discurso: el género deliberativo para la asamblea, el género judicial para el tribunal y el género epidíctico para las ceremonias. Bueno, a lo largo de la historia pues, han elaborado diferentes clasificaciones para los textos literarios, atendiendo obviamente a diferentes criterios o a diferentes características, ¿no? Esto es según la composición, forma y contenido, que fueron las tres que establecimos hace un par de pantallas. Entonces, entre estas podemos distinguir a lo que es la poesía, el teatro, la novela y el ensayo. Pero si hablamos del modo de concebir la representación de la realidad, existen géneros como románticos, realistas, naturalistas, surrealistas, entre otros. Esto es porque es la forma en la que el autor o quien lo está escribiendo percibe la realidad o habla de esta, ¿no? Entonces, según también la organización enunciativa de los textos, se distinguen como fantásticos, autobiográficos, novelas históricas, entre otros. Esto va más ligado a lo que es la forma en la que se organizan los textos, no tanto en cómo se perciben o como qué contienen, sino más bien como la estructura del texto. Bien, bueno, aquí vamos a repasar un poquito qué son los tipos de texto. Los tipos de texto se separan o se clasifican a partir de su contenido, de estructura interna, apego a ciertas reglas de forma y fondo, mientras que los géneros discursivos se consideran hacia afuera por lo que aportan, por la relación que establecen entre los hablantes y por la interacción comunicativa que proyectan. Esto es cómo se clasifican los tipos de texto. Y la clasificación de los géneros discursivos es quién es el emisor y quién es el receptor. Esto es para quién va dirigido y de quién va dirigido, ¿no? Entonces, el papel que cumple dentro de la sociedad el que lo escribe o al permitir o impedir los procesos comunicativos.
Ejemplo de esto puede ser un testamento o una entrevista a un personaje público que puede hacer que cambie la opinión que se tenía sobre él. Por ejemplo, un testamento pues lo escribe alguien que le quiere dejar, no sé, una herencia a sus hijos o algo así. Entonces hay un de quién y hay un para quién. Y por ejemplo, en el caso de la entrevista igual, se busca entrevistar a alguien tal vez para cambiar la forma en la que las personas ven a la otra persona, ¿no? Bueno, aquí hay un dato sobre Miguel Cervantes de Saavedra. Él logró hacer que el personaje de su obra más grande dejara ser simplemente un personaje literario e inventado y se convirtiera en un personaje histórico que revolucionó el lenguaje. Obviamente estamos hablando de Don Quijote de la Mancha, el libro que escribió Saavedra. Con este enriqueció el lenguaje con frases que se hicieron refranes por su contenido lleno de reflexión y enseñanza, y un ejemplo claro de ello es cuando se conmemoró el cuarto centenario de su publicación. En muchos países se dio abundante difusión a algunas de sus frases que se hicieron célebres. Sí, ahora las conocemos como frases célebres de Saavedra, o también pues algunas las utilizamos como dichos, ¿no? Por ejemplo, estas frases que están aquí como ejemplo. Encomiéndate a Dios de todo corazón, que muchas veces suele llover sus misericordias en el tiempo que están más secas las esperanzas. Y otra es, confía en el tiempo, que sueles dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. Reflexionen un poquito en estas frases y respondan estas dos preguntas. ¿Cómo interpretan las frases y crees que sean ciertas? Obviamente esto fue algo que escribió y que Saavedra intentó comunicar a través de ellas. Entonces, él las escribió con un propósito y para alguien, para quien leyera su libro. Entonces, pero tú puedes interpretarlas de diferentes maneras. Entonces, reflexiona un poco en estas frases, léelas y a ti qué te dicen, ¿no? ¿Cómo tú las interpretas y crees que sea cierto esto que señalan estas frases? Bien, bueno, aquí hablo un poco del Che Guevara. Revisen un poquito este contenido y de lo que él documentaba a lo largo de su historia. Esto lo pueden hacer ya un poquito más detenidamente ustedes. Al igual que este ejemplo de Mahatma Gandhi, reconocido Gandhi, Martin Luther King, famoso por sus discursos, formas de hablar, igual sus ideales trascendieron por su forma de comunicar. Entonces, por favor, revisen todos estos ejemplos. Veamos si hay alguno otro. Bueno, no. Aquí podemos encontrar la clasificación clara de los géneros discursivos, ¿no? Esto es enfocado a los géneros discursivos simples o primarios. ¿Recuerdan los niveles? Estos son para el nivel simple o primario. Entonces aquí tenemos su clasificación y algunas frases como ejemplo. Entonces, bueno, para denotar algunas, una frase simple puede ser esta, ¿no? La comida será a las 3 en la cafetería. Es muy simple. Interjecciones, ¿no? Ouch, me dolió ese golpe, el ouch, ¿no? Onomatopeyas aquí, me gusta mucho este recurso como tal, usar el habla o escribirlo para denotar sonidos, ¿no? El tic-tac, obviamente sabes de qué sonido está hablando al escuchar tic-tac o kikiriki. Obviamente te imaginas el sonido porque eso es lo que la onomatopeya comunica, ¿no? Entonces revisen estos ejemplos y familiarícense con un poco, ¿no? Un poco con ellos. Y bueno, ahora están los géneros discursivos complejos o secundarios, el segundo nivel, como lo vimos hace rato en los niveles de los géneros discursivos. Vamos a tener pues como investigación científica, el ensayo, textos legales, novela, bitácora, poesía, teatro, textos periodísticos. Esta es la clasificación, ¿cómo los separas? Entonces, bueno, igual, si necesitan conocer un poquito más de estos, pueden investigar un poco. De todas formas, cualquiera de los que tengan este pequeño asterisco, como dice aquí, se van a ver con más detalle en alguno de estos módulos, ¿no? Como el ensayo, la novela, etc. Bien, pues
Aquí ustedes podrán ver las instrucciones para realizar la primera actividad de argumentación. Esta es evaluable, por favor lean las instrucciones con mucho cuidado. Es muy importante el formato de entrega. Es también muy importante, muy importante leer las instrucciones, por favor revísenlas bien. Y sobre todo el punto número 3, ¿no? La bibliografía. Esto es muy importante en formato APA. Les hice llegar un link con los manuales APA. Si tiene alguien alguna duda de cómo citar en formato APA, por favor no dude en mandarme un mensaje y yo con gusto le contesto. Bien, y de esta forma lo van a poder enviar. Entonces, por favor, lean muy cuidadosamente estas instrucciones. También es importante que revisen la rúbrica de evaluación. Esto es lo que yo voy a estar buscando en sus tareas. O sea, yo voy a buscar que tengan, obviamente que cumplan con estas instrucciones que están aquí arriba. Y también es muy importante que cumplan con la rúbrica que encuentran aquí. Entonces denle clic donde dice aquí en azul y ahí va a poder abrir la rúbrica para que ustedes sepan exactamente qué es lo que se espera de esa tarea, por favor. Y bien, bueno, pues para cerrar nada más la unidad 1, bueno, me parece que este es el cierre. Vamos a resumir más o menos lo que se ha aprendido. Bueno, podemos ver que todos los seres humanos estamos en constante comunicación. No podemos no comunicar, o sea, necesitamos estar hablando todo el tiempo o escribiendo o algo. Simplemente, como dice aquí, no necesitamos palabras para hacerlo. Un guiño dice mucho, ¿no? Un gesto, un cerrar el ojo, un movimiento facial dice muchísimo también. Entonces, bueno, aquí dice, es fácil estar de acuerdo con la tesis de Mikhail Bakhtin cuando sostiene que absolutamente toda la comunicación que intercambiamos con los demás pertenece a los géneros discursivos, precisamente por ser un vehículo de contacto y que gracias a estos recursos los procesos comunicativos que establecemos son cada vez más complejos porque la tecnología se involucra en ellos. Entonces esto es hablando de, por ejemplo, comunicación como la que yo estoy haciendo con ustedes ahorita a través de un video. Es complicada porque yo no estoy con ustedes, ni ustedes están escuchándome a mí en el momento en el que yo lo estoy diciendo, sino ya lo están escuchando con cierto retraso y con diferentes formas de hablar, ¿no? Que pues tal vez yo no hable de la forma más correcta o no lo sé, pero son formas de comunicarse al fin y al cabo. Y también la comunicación que utilizamos día a día, por ejemplo, a través de la plataforma, por los mensajes. Entonces esas son formas de que nosotros como seres humanos nos comunicamos, ¿no? Bien, también los géneros discursivos nos ponen en común, nos sensibilizan y logran que la comunicación nos haga más cercanos. No podemos desaprovechar la maravillosa oportunidad de verla como una forma de crecimiento, si necesitamos a los demás para evolucionar como especie y formar sociedades más avanzadas. No hay otro camino que seguir en constante comunicación. Esto es de que, pues, obviamente necesitamos comunicarnos, ¿no? Para diferentes cosas. Es muy importante.